Buenas a todos los presentes. El día de hoy continuaremos con el tema de propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo, un tema de la subcompetencia número 4, impartida por el equipo 1, compuesto por Guadalupe Álvarez Díaz, Brian Alberto Ángel Ocaña, José Luis Argüello Herrera, Marlen Rocío Baínas Lara, Julieta del Rocío Corso García, Alondra Guadalupe de la Cruz Hernández. Y pues vamos a continuar. Todos los días nosotros consumimos alimentos. Estos alimentos son convertidos en combustible. Este combustible nos permite realizar diferentes actividades. Pero ahora, estos alimentos, independientemente si están compuestos de hidratos de carbono, proteínas o grasas, tienen que ser degradados a compuestos más pequeños, como lo son glucosa, aminoácidos, sodio, agua o grasas. Todo alimento, independientemente de su composición química, va a tener que ser disminuido hacia un compuesto que pueda ser absorbido por el epitelio intestinal. En este caso son los que se mencionan al lado en el cuadro azul. También hay otros compuestos que pueden ser absorbidos, pero principalmente esos son los fundamentales. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso? Cuando nosotros consumimos un alimento, por ejemplo, una tortilla, este alimento tiene que pasar un periodo de tiempo por cada parte del sistema digestivo. Tiene que pasar un periodo de tiempo en la boca, un periodo de tiempo en el estómago y un periodo de tiempo en el intestino delgado. Durante este periodo de tiempo, este va a ser degradado a compuestos más pequeños y también puede ser absorbido. En el caso de la imagen, en la parte derecha, estamos viendo cómo, por ejemplo, una tortilla, almidón, pasa por la boca y pasa por diferentes enzimas. Estas enzimas, como son la tialina, o también llamada amilasa salival, van a descomponer este almidón en un producto que es la maltosa. Después, esta maltosa va a pasar hacia el intestino delgado y por medio de unas enzimas va a ser convertido en glucosa, el cual este producto final puede ser absorbido en el epitelio del sistema digestivo. Y pues bueno, ya teniendo en claro estos conceptos, vamos a entrar de lleno al tema. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, comenzamos con lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy hablaremos de la masticación y la deglución, dos procesos mecánicos muy importantes para la absorción y digestión de los alimentos. Ahora, hablemos de algo también muy interesante. ¿El hambre y el apetito son lo mismo? No, no son lo mismo, ya que el hambre es la cantidad de alimentos que nosotros debemos consumir y el apetito es según las necesidades del alimento que nosotros requiramos. Por ejemplo, una persona que pues tiene una baja cantidad de sodio en su cuerpo va a tener el apetito de buscar alimentos con esa cantidad de sodio que le permitan regular sus niveles. Y bueno, estos procesos son realmente muy complejos. Estamos hablando de un proceso que involucra a varias partes del encéfalo, y no solo a varias partes del encéfalo, como son la corteza, la amígdala, el tronco encefálico y el bulbo. También involucra a un plexo entérico ubicado en la parte del intestino, de los intestinos, cerca de la parte de los intestinos. Ahora, este plexo entérico también es denominado como el segundo cerebro, y ya nos podemos dar una idea de qué tan complejo es esta actividad, que se tienen que activar los dos cerebros que tenemos en nuestro cuerpo. Y bueno, vamos a continuar con la explicación en la siguiente diapositiva. Primero vamos a dejar en claro este proceso que se llama la masticación. La masticación es muy importante para la trituración de los alimentos y así diferentes enzimas puedan actuar sobre ellos. Ahora, hay algo llamado reflejo masticatorio, que se compone por un rebote de la mandíbula y de los dientes y de los músculos. Ahora, ese reflejo masticatorio está compuesto por lo que acabo de decir, dientes y músculos. Hablamos de los dientes. Los dientes tenemos 32. Esos 32 dientes tenemos incisivos, premolares, colmillos y molares. Los incisivos ejercen una fuerza de 25 kilos y los molares ejercen una fuerza de hasta 100 kilos. Un dato curioso, podríamos decir, lo equivalente a 4 garrafones. O sea, es como ponernos 4 garrafones atrás y ir caminando, es lo equivalente a 100 kilos y es la fuerza que ejercen nuestros molares. Ahora,
Aparte de nuestros dientes que nos van a servir como una fuerza para triturar los alimentos, también encontramos los músculos. Los músculos, en este caso representados en las imágenes, tenemos al pterigoideo medial y pterigoideo lateral, del lado derecho. Y del lado izquierdo encontramos al músculo macetero. Todos estos anatómicamente inervados por el nervio trigémino, de una rama del B3. Ahora, estos músculos van a provocar algo llamado la extensión de la mandíbula y al momento de extender la mandíbula, pues se va a provocar un rebote. Y este constante rebote va a hacer que los alimentos puedan triturarse. Aparte de esto, de la trituración de los alimentos, hay unas enzimas que actúan acá, como lo es la lipasa salival y la tialina, la amilasa salival, que se encuentran ubicadas en la boca. Entonces, podemos decir que la ayuda de la masticación de los alimentos más las enzimas que se liberan en la boca va a provocar que este alimento pueda transformarse en un bolo. El bolo después va a pasar por ciertas partes del sistema digestivo para convertirse en el quimo, pero eso será explicado más adelante, ya que hay otros movimientos que ayudan a la devolución de este alimento. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Seguimos con la fisiología de la deglución, que es un proceso complicado, ya que la faringe, que forma parte de esta fase, ejecuta una función tanto respiratoria como deglutatoria. Esta fase de deglución, si podemos ir a la siguiente diapositiva, observaremos que se divide en tres fases. Una fase voluntaria, que inicia el proceso de la deglución. Posteriormente, una fase faríngea involuntaria, que consiste en el paso de los alimentos hacia el esófago a través de la faringe. Y por último, una fase esofágica, que de igual manera es involuntaria y que ejecuta el paso de los alimentos desde el esófago hacia el estómago. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora continuaremos a detallar cada una de estas fases, iniciando con la fase voluntaria de la deglución. Como podemos observar en la imagen, cuando los alimentos se encuentran preparados para la deglución, la presión hacia arriba y hacia atrás de la lengua contra el paladar arrastra y desplaza los alimentos voluntariamente en sentido posterior, en dirección hacia la faringe. Y estos son todos los sucesos que ocurren durante esta fase. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente fase es la fase faríngea involuntaria de la deglución. El inicio de esta fase es que el bolo alimenticio penetra en la parte posterior de la boca y en la faringe, estimulando unas áreas denominadas áreas epiteliales receptoras de la deglución. Estos estímulos generan impulsos que terminarán en el tronco del encéfalo e inician una serie de contracciones automáticas de los músculos faringeos, que se detallarán a continuación. Como primer suceso tenemos que ocurre la elevación del paladar blando, esto con la finalidad de cerrar las coanas e impedir el reflujo de alimentos hacia las fosas nasales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el segundo suceso es que los pliegues palatofaringeos que se encuentran a cada lado de la faringe, como se observan en la imagen, se desplazan hacia la línea media, aproximándose. Y la finalidad de esto es formar una hendidura sagital que tiene una acción selectiva y solo permitirá el paso con facilidad a los alimentos bien masticados. Algo interesante es que esta fase solo dura menos de un segundo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como tercer paso, las cuerdas vocales de la faringe se aproximan y al mismo tiempo existen ligamentos que impiden el ascenso del epiglotis, obligando que esa estructura se incline hacia atrás para cubrir la entrada de la laringe. Todos estos fenómenos van a impedir que la entrada de los alimentos en la nariz y en la tráquea. Siguiente diapositiva, por favor. Como cuarto paso, el ascenso de la laringe también traccionará del orificio de entrada del esófago hacia arriba y lo ampliará. De igual manera, una estructura denominada esfínter esofágico superior o esfínter faringoesofágico se relaja.
Esto con el fin de que los alimentos penetren y por lo tanto se desplacen con mayor facilidad desde la faringe posterior hacia la parte superior del esófago. También el movimiento ascendente de la laringe desplazará la glotis, apartándola de la dirección principal del flujo de los alimentos. Así se forma una protección adicional contra la entrada de alimentos en la tráquea. Siguiente diapositiva, por favor. Y como último y quinto paso, ocurrirán unas ondas peristálticas que moverán el bolo alimenticio en dirección hacia el estómago. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en resumen, los mecanismos de la fase faríngea de la deglución son el cierre de la tráquea, la apertura del esófago y una onda peristáltica rápida, originada en la faringe que empujará el bolo alimenticio hacia la parte superior del esófago. Algo impresionante es que todo este proceso dura menos de 2 segundos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasaremos a ver el control nervioso de la fase faríngea de la deglución. Siguiente diapositiva, por favor. Existen unas áreas en la parte posterior de la boca y de la faringe que inician la fase faríngea de la deglución, que se denominan áreas epiteliales receptoras de la deglución. Estos estímulos generan impulsos que se transmiten desde estas áreas a través de las ramas sensitivas de los nervios trigémino y glosofaríngeo hacia el tracto solitario, que recibe casi todos los impulsos sensitivos de la boca. Siguiente diapositiva, por favor. El inicio de las fases sucesivas del proceso de la deglución está controlado por las áreas neuronales distribuidos por toda la sustancia reticular del bulbo y la porción inferior de la protuberancia. Así, las áreas del bulbo y la región inferior de la protuberancia, que controlan la deglución, reciben en conjunto el nombre de centro de la deglución. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los impulsos motores, estos impulsos son procedentes del centro de la deglución y se dirigen hacia la faringe y la porción superior del esófago, viajando a través de los pares craneales 5, 9, 10 y 12, e incluso por algunos de los nervios cervicales superiores. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la tercera fase de la deglución. Esta corresponde a la fase esofágica. La fase esofágica de la deglución va a involucrar al esófago. El esófago es un órgano que se encarga de conectar a la faringe con el estómago. Podemos considerar al esófago como una vía de paso de los alimentos, debido a que esta es su función principal. Y una característica muy importante es que va a implicar dos tipos de peristaltismo, de los cuales hablaremos a continuación. Gracias. Bueno, antes de esto vamos a ver acerca de la función principal del esófago. El esófago es una parte del tubo digestivo que, como forma parte del tubo digestivo, es hueca. La función principal de este órgano es que va a ser una vía de paso para los alimentos que llegan desde la faringe y los va a llevar hasta el estómago. Una característica muy importante del esófago es que, a pesar de su longitud, la conducción a través de él y de los alimentos es muy rápida. Esto se debe a dos tipos de movimientos peristálticos que tiene el esófago y que son muy característicos. Bueno, el segundo en todo el tubo digestivo. Y los veremos a continuación. Gracias. Bueno, los movimientos peristálticos del esófago van a ser dos, los primarios y los secundarios. Los primarios podemos considerarlos como nada más la continuación de la onda peristáltica que inició en la faringe. Como nos comentaba nuestra compañera Guadalupe, la peristalsis pues es un movimiento que consiste en la contracción de los músculos, principalmente el músculo circular. En este caso va a ser del esófago, que se encuentra posterior al bolo, y la relajación del que se encuentra anterior. Entonces, el movimiento peristáltico primario es la continuación de la onda peristática que venía ocurriendo en la faringe y que ahora pasa al esófago. Es el primario también porque es el que sucede primero. Bueno, la onda peristáltica tarda en atravesar todo el esófago, es decir, desde la faringe hasta que llega al estómago, en un tiempo de 8 a 10 segundos.
Sin embargo, los alimentos llegan hacia el estómago en tan solo 5 a 8 segundos. Esto se debe porque además de la velocidad que ya lleva debido a la onda peristáltica, se ve apoyado por los efectos gravitatorios. Entonces, esto le facilita que el alimento recorra toda la longitud del esófago en tan solo de 5 a 8 segundos. Si puedes pasar la diapositiva un momento, por favor. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de los movimientos peristálticos primarios, que son los primeros que les menciono. Y pues, como ya les había dicho, consiste en que en el esófago vamos a encontrar las ondas de contracción. Entonces, la parte posterior al bolo alimenticio se va a contraer y el segmento receptor, que es el que a donde va a ir el bolo alimenticio, se va a relajar. Y esto prácticamente pues son los movimientos peristálticos primarios que vienen ocurriendo desde la faringe y que pasan ahora al esófago. Pero también tenemos otros que son los secundarios. ¿Puedes regresarla, por favor? Bueno, los movimientos secundarios se activan después de que los primarios hayan sucedido, pero principalmente se van a activar cuando los movimientos primarios no logran el vaciamiento total de los alimentos hacia el estómago y siguen quedando algunos restos en el esófago. ¿Qué va a pasar entonces? Se van a activar las ondas peristálticas secundarias. Estas ondas peristálticas secundarias son producidas por la distensión de las paredes esofágicas. Podemos inferir que es una acción bastante lógica, debido a que si una persona se encuentra en estado erecto o sentado, la misma gravedad hará que los alimentos lleguen hacia el estómago. Y entonces, si aumentamos el diámetro del esófago, vamos a permitir que este alimento tenga más luz a través de la cual caer. Y estos movimientos peristálticos se inician por el sistema nervioso mientérico. Sin embargo, se ve altamente afectado debido a que tiene fibras aferentes. En este caso va a ser igual el nervio vago, que debido a sus grandes conexiones con el sistema nervioso mientérico, va a poder llevar información hacia el centro de la deglución. Como ya vimos, pues forma parte de la protuberancia y del bulbo. Y en cuanto a las eferencias, van a llegar a través igual del nervio vago, pero también van a recibir inervación en menor medida, pero también que afecta por parte del glosofaringeo, que es el nervio craneal 9. Esto es para las fibras eferentes. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, ahí les presento dos ejemplos gráficamente de los dos movimientos. En el primero, pues, como ya se los vengo explicando, son los movimientos peristálticos primarios. Y en el segundo consiste en la distensión, es decir, las paredes se van a elongar hacia los lados, permitiendo el paso del alimento. ¿Y por qué se van a distender? Porque el alimento sigue ahí, es decir, después de cierto tiempo que el esófago sigue percibiendo que el alimento sigue, pues va a enviar impulsos aferentes a través de los nervios vagos al centro de la deglución, diciendo, mira, todavía tengo alimento que necesito hacer llegar al estómago. Entonces, aumentando la luz del esófago, permitimos el paso de la comida. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver un poco acerca de la musculatura esofágica. Al esófago lo podemos imaginar como un tubo hueco y lo podemos dividir en tres partes. El tercio superior va a estar constituido por músculo estriado, por lo tanto va a tener inervación voluntaria por parte de los nervios glosofaringeo y vago. Son las partes más superiores y podemos ver aquí en la imagen, tenemos el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo, que inervan la porción superior debido a que es músculo estriado. Sin embargo, las porciones inferiores tienen una pequeña transición. En este caso ya van a ser musculatura lisa. Entonces, como les decía, igual van a tener mucha influencia de los nervios vagos, pero no va a ser de forma directa, sino que los nervios vagos tienen conexiones con el plexo mientérico, en este caso esofágico, que lo podemos ver ahí también, es la trama de nervios que se unen, y este va a ser el principal control de la musculatura lisa de las porciones inferiores del esófago, que en este caso serían los 2/3 inferiores. Como les decía, se hallan también en un gran control debido a que el nervio vago tiene grandes conexiones
con este plexo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora, ya sabemos por qué el alimento pues pasa tan rápido, como les decía, de 5 a 8 segundos a atravesar todo el esófago. Cuando llegan a la porción inferior va a pasar esto, que es la relajación receptiva del estómago. En esto, al terminar la onda peristáltica, al terminar de atravesar el esófago, lo que va a hacer es terminar ahí en la porción inferior del esófago. Y terminando, existen unas neuronas que se denominan inhibitorias que van a activar una onda de relajación. Esta onda de relajación va a venir desde la porción superior del esófago, indicándole que va a dejar de hacer los movimientos peristálticos, pero a su vez, al llegar al estómago, va a seguir de largo y va a afectar a los dos órganos contiguos. En este caso, el primero va a ser el estómago, lo que va a provocar una distensión del estómago para que se prepare a recibir los alimentos. Y pues en la mayoría de las veces esta onda es tan fuerte que alcanza en menor medida, pero también no alcanza al duodeno. Todo esto con la finalidad de preparar a estos dos órganos, al estómago y al duodeno, a recibir a los alimentos que vienen desde el esófago. Y pues aquí lo podemos ver en la imagen, cómo viene el bolo alimenticio por los movimientos peristálticos, las ondas peristálticas descendiendo. Ya en la porción más inferior, al llegar a la porción inferior, estas neuronas inhibitorias mientéricas van a activar esta onda de relajación que relaja el estómago, también abre el esfínter, que vamos a verlo más adelante, y permite el paso del bolo alimenticio al estómago. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora sí hablaremos acerca del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior también lo podemos llamar esfínter gastroesofágico debido a que es un anillo muscular que se origina en el punto donde el esófago y el estómago se unen. Tiene una medida alrededor de 3 centímetros, ya que pues, se ha comprobado que sobre el cardias, 3 centímetros por encima del cardias, que ya es la parte del esófago, pues actúa este anillo muscular como esfínter. Este esfínter mantiene una contracción tónica, es decir, va a estar siempre contraído debido a que haga esto tiene grandes importancias. Ejerce una presión de alrededor de 30 milímetros de mercurio y pues va a estar contraído para evitar el reflujo de las secreciones gástricas hacia el esófago. Pero como les decía, también debe relajarse para permitir el paso de los alimentos hacia el estómago. Este esfínter tiene una relajación receptiva. La primera relajación se debe a la llegada de los alimentos, es decir, cuando los alimentos llegan, va a empezar a dilatarse. Pero otra cosa que le ayuda a dilatarse son las ondas de relajación que activan las neuronas inhibitorias que ya les había mencionado. Entonces también se va a abrir por la llegada de la onda peristáltica que viene impulsando al bolo alimenticio. Y pues la finalidad, hacer llegar el alimento desde la porción más inferior del esófago hasta el estómago. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, esta es la función principal. Nuestro esófago, también, si lo dividimos en 8 porciones, podemos ver que la porción más inferior, la octava porción más inferior, tiene la capacidad de ser resistente, muy resistente, al contacto continuo con las secreciones gástricas. Como sabemos, las secreciones gástricas, pues para empezar, son muy ácidas, y al ser ácidas, pues van a degradar, pero también tienen enzimas proteolíticas que degradan las proteínas, y pues el esófago es músculo, el músculo está formado en gran parte por proteínas, entonces estar en contacto directo con estas secreciones va a causar la degradación del órgano, pero no pasa esto en la porción más inferior, debido a que como está en constante contacto con estas secreciones, cuando el esfínter se abre, tiene la capacidad de soportar por un tiempo prolongado el contacto con estas secreciones gástricas, pero las porciones más superiores no lo tienen. Entonces es muy importante la acción de este esfínter gastroesofágico porque al estar fuertemente contraídos con una presión de 30 milímetros de mercurio, evita que estas secreciones asciendan y degraden parte del esófago.
y esto pues se debe a la contracción tónica, es decir, siempre mantiene ese tono, en este caso cerrado. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, y también tenemos una prevención adicional. El órgano, pues sabemos que el cuerpo es muy eficiente, entonces, si en dado caso nos llegara a fallar un poco, o como prevención prácticamente adicional, tenemos un mecanismo valvular. Este mecanismo valvular es producido porque el esófago, parte de él, atraviesa un poco el estómago, pero solo una corta porción, pero logra atravesarlo. Es decir, que tenemos parte del esófago incluida en el estómago. Estas porciones se van a invaginar, pero ¿qué activa esta invaginación? Bueno, el aumento de la presión intraabdominal. Cuando vemos aumento de la presión intraabdominal al caminar, al toser, al respirar profundamente. Todas estas acciones provocan que la presión intraabdominal aumente. Entonces, al aumentar la presión intraabdominal, también aumenta la presión en el estómago y hace que el ácido clorhídrico ascienda. Entonces, para evitar también que el esfínter no trabaje por sí solo, al aumentar esta presión se va a producir una invaginación de esta porción que penetra en el estómago. Esta porción se invagina sobre sí mismo formando pliegues y estos pliegues evitan que este ácido clorhídrico llegue hacia las porciones más superiores del esófago y actúan a modo de válvula debido a que una válvula pues actúa a presión. Igual de esta forma, el esófago va a invaginarse y va a activar este mecanismo cuando la presión intraabdominal aumente. Y pues esto es todo de mi parte, los dejo con mi compañero Argüello. ¿Qué tal, gente? Vamos a hablar acerca de las funciones motoras del estómago. Yo soy José Luis Argüello y vamos a proseguir con la siguiente diapositiva, por favor. Fisiológicamente, el estómago tiene tres funciones esenciales. Las podemos dividir en la primera, la segunda y la tercera. La primera, el almacenamiento. El estómago va a almacenar una gran cantidad de alimentos que ingiramos de la dieta. La segunda, la mezcla. Todo ese alimento contenido en el estómago se va a mezclar con secreciones gástricas hasta formar el quimo. Del quimo hablaremos un poco más adelante. Y tercera, el vaciamiento lento. El vaciamiento lento consiste en la salida del quimo procedente del estómago hacia el duodeno. Pero bueno, anatómicamente el estómago lo podemos dividir en un cuerpo y en un antro. Es decir, muy generalmente el cuerpo va a contener lo que es el fondo, sus escutaduras angulares, su curvatura menor, su curvatura mayor, y el antro, por otro lado, que podemos mencionar que es la porción de salida de este estómago. Sin embargo, fisiológicamente, al estómago lo debemos de dividir esencialmente en 3/3. Dale a la siguiente diapositiva, por favor. Eso mero. Ahora bien, los 2/3 superiores los vamos a conocer como la porción oral y el tercio inferior como la porción caudal. Para hablar de la función de almacenamiento del estómago, hay que hablar de hay que empezar por la ingestión de los alimentos. Es decir, la ingestión de los alimentos va a causar una distensión en la pared gástrica. Esta distensión va a desencadenar un reflejo vagovagal. Este reflejo vagovagal procedente del estómago se va a dirigir al tronco del encéfalo y va a regresar al mismo estómago, y esto va a provocar que se distienda, que reduzca
el tono de la pared muscular y por lo tanto distienda la pared del estómago con la finalidad de poder acomodar las grandes cantidades de alimento que ingiramos en la dieta. Ahora bien, hablando de la mezcla, para llevar a cabo la mezcla, debemos de tener el alimento contenido ya dentro del estómago y jugos gástricos procedentes de las glándulas gástricas que más adelante se hablarán en un tema de fisiología. Ahora bien, este jugo gástrico procedente de las glándulas gástricas se va a encontrar en casi toda la pared del estómago, excepto una estrecha banda a lo largo de la curvatura menor. Ahora, si le damos a la siguiente diapositiva, podemos observar la curvatura menor cerca de la escotadura yugular. Va a ser esa curva pequeña que podemos compararla con la curvatura mayor, su hermana mayor, obviamente. Ahora bien, aquí podemos observar las dimensiones entre una y otra curvatura. Ahora bien, regrésale a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando ingerimos alimentos, la parte superior y media va a empezar a producir ondas peristálticas. Estas ondas peristálticas se cree que son producidas por las células de Cajal. De esto hablamos en un anterior video. Pero bueno, estas ondas peristálticas se cree que son producidas por estas células entre las células musculares y las células especializadas, en este caso las células de Cajal, interactúan de cierta manera que producen estas ondas peristálticas, las cuales las podemos llamar ondas de constricción o también ondas de mezcla. Estas ondas de mezcla se van a generar una cada 15 o 20 segundos y estas ondas se van a dirigir hacia el antro del estómago de tal manera que propulsen los alimentos hacia la salida, hacia el duodeno. Y bien, a medida que estas ondas peristálticas se aproximan a lo que es el antro, aumentan de intensidad, con tanta intensidad que dan lugar a potentes anillos peristálticos, es decir, se contrae demasiado la pared del estómago que forma anillos de contracción, anillos peristálticos. Y bien, estos anillos peristálticos son de gran importancia para la mezcla de estos alimentos con el jugo gástrico. Ahora bien, en el píloro, el esfínter pilórico, este esfínter pilórico se va a relajar cada que el quimo salga hacia el duodeno. Sin embargo, este esfínter pilórico que al contraerse y al relajarse forma un orificio pilórico es de un calibre muy pequeño. Esto abundado con los anillos peristálticos provocan que el alimento sea comprimido y se mezcle de mejor manera, de tal manera que se pueda asegurar la mezcla y la formación del quimo para que después sea expulsado al duodeno y finalmente se lleve a cabo la secreción de los jugos pancreáticos, que obviamente abordaremos también en un tema especial de fisiología. Pero bueno, ahora hablando del quimo, el quimo es el resultado de la mezcla de los alimentos ingeridos en la dieta con los jugos gástricos procedentes de las glándulas gástricas. La consistencia del quimo, o bueno, más que la consistencia, el aspecto del quimo tiene el aspecto más o menos de una pasta, un puré, una papilla semilíquida,
y turbia. Y bueno, para finalizar mi participación en estas diapositivas, hablaremos de las contracciones de hambre. Las contracciones de hambre son producidas por las ondas peristálticas del estómago, es decir, cuando el estómago permanece mucho tiempo sin contenido de alimentos, estas ondas peristálticas se van a presentar, se van a presentar de manera intensa, con lo cual pues dan origen a lo que son las contracciones de hambre. Se trata más que nada de las contracciones aumentadas por la misma pared, es decir, las mismas contracciones producidas por las células de Cajal y las células musculares. Ahora bien, cuando estas contracciones se vuelven muy potentes, pueden llegar a fusionarse y provocar una contracción más grande, es decir, una contracción más grande y prolongada a la cual le podemos llamar una contracción tetánica, la cual suele durar entre 2 a 3 minutos. Estas contracciones de hambre son más intensas en las personas jóvenes y sanas porque poseen un tono gastrointestinal mejor y más elevado. Ahora bien, estas contracciones de hambre también aumentan en gran medida cuando las concentraciones de azúcar en la sangre es menor a lo normal. En fin, a grandes rasgos podemos decir que el estómago no tiene contenido de alimentos. Y bien, por último, cuando se producen contracciones de hambre en el estómago, la persona suele experimentar dolores leves en la boca del estómago, llamados retortijones de hambre, que no suelen comenzar hasta 12 o 24 horas después de la última ingesta de alimentos. Y bien, en personas que se encuentran en un estado de inanición, es decir, en un estado de ayuno muy prolongado, las contracciones alcanzan su máxima intensidad a los 3 o 4 días. Imagínense, imagínense a un paciente en un estado de inanición, es decir, no come mucho tiempo. Y bueno, estas contracciones alcanzan su máxima intensidad para después irse debilitando gradualmente en los días sucesivos, es decir, después de los 3 o 4 días. Y con eso los dejaré con mi compañera Marlene para que les siga platicando sobre el vaciamiento gástrico del estómago. El vaciamiento gástrico. Ok, vamos a hablar de este mecanismo que el compañero José Luis ya explicó un poco. El vaciamiento gástrico se da por dos cosas, por las contracciones peristálticas del anteogástrico y por la resistencia impuesta por el píloro. La siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar del primer punto, las contracciones peristálticas del anteogástrico. En unas contracciones normales, las contracciones son débiles y rítmicas, lo que van a servir para que el alimento solamente se mezcle. Y durante el vaciamiento gástrico, las contracciones se vuelven más intensas y se inician desde la parte media del estómago y tienen una presión del 50 al 70 centímetros de agua. Estas contracciones, como ya lo repetí, son más intensas, lo que sirve para que el bolo alimenticio o quimo, en este caso ya, pueda ejercer presión para el esfínter del píloro. La siguiente, por favor. La resistencia impuesta por el píloro. El píloro es un esfínter muscular delgado y estrecho a través del cual
pasa el alimento al duodeno, después de haber sido digerido por el estómago. Lo que normalmente sucede es que el píloro está contraído, ejerciendo una presión para que el quimo no pase al duodeno. Cuando las contracciones aumentan, el esfínter va dejando de ejercer esa resistencia y va a dejar pasar primero agua y otros líquidos. El píloro está controlado por influencia ya sea de hormonas o por señales del sistema nervioso. Pero de eso van a hablar mis compañeras más adelante, así que las dejo con ellas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la regulación del vaciamiento gástrico. Como bien vimos, el estómago se va llenando y en algún momento tiene que pasar al duodeno para seguir con la digestión de los alimentos. Hay algunos factores que estimulan el vaciamiento gástrico, como es el aumento del volumen alimentario, que estimula el vaciamiento gástrico, que es la distensión de la pared gástrica del estómago, que se va haciendo un poco más grande porque va almacenando más alimento. Y entonces es cuando el esfínter pilórico empieza a contraerse y el quimo se va hacia el duodeno. La hormona gastrina es el principal factor que estimula al vaciamiento gástrico. Bueno, la distensión de la pared gástrica estimula la liberación de la gastrina por las células G y ejerce un efecto potenciador de la secreción del jugo gástrico por las glándulas del estómago. La gastrina, así, estimula la actividad de la bomba pilórica y facilita el vaciamiento gástrico. Se da por el centro vagal del bulbo raquídeo y llega por fibras secretoras hacia el plexo nervioso local, que libera la gastrina y aumenta la contracción del esfínter pilórico. Así como hay factores que estimulan el vaciamiento gástrico, también hay otros que lo inhiben. Principalmente son los factores duodenales, porque cuando llega mucho quimo hacia el duodeno, más de lo que puede seguir contrayendo con las ondas peristálticas, entonces se debe de inhibir un poco el vaciamiento gástrico. Cuando los alimentos penetran en el duodeno, desencadenan reflejos nerviosos que inician en la pared duodenal y regresan al estómago. Estos reducen o incluso interrumpen el vaciamiento. Y se dan por 3 vías. Directamente desde el duodeno hasta al estómago a través del sistema nervioso mesentérico por los ganglios simpáticos prevertebrales que regresan las fibras hacia el estómago e inhiben esta acción, o a través de los nervios vagos del tronco del encéfalo que inhiben las señales excitadoras normales transmitidas al estómago. Bueno, estas en primer lugar inhiben lo que son las contracciones de la bomba pilórica, de la porción del píloro del estómago, y también aumentan el tono del esfínter pilórico.
Los factores que el duodeno controla de forma continua y que pueden excitar los reflejos inhibitorios enterogástricos son la distensión del duodeno, la presencia de irritación de la mucosa duodenal, la acidez del quimo duodenal, que debe ser que si desciende por debajo de 3.5 a 4, un pH ácido, entonces se bloquean los nuevos contenidos que van llegando del estómago hacia el duodeno, y esto se sigue inhibiendo hasta que llega el jugo pancreático, que tiene un pH alcalino y neutraliza este proceso. Y bueno, también otro factor que inhibe el reflejo enterogástrico es la osmolaridad del quimo y la presencia de determinados productos de degradación en el quimo, como lo son las proteínas y las grasas, ya que estos tienen un tiempo mayor se digiere de una forma mucho más lenta. Bueno, también se inhiben por líquidos hipotónicos, pero sobre todo por líquidos hipertónicos, y de esta forma evita un flujo demasiado rápido y cambios electrolíticos muy rápidos que pueden alterar el organismo. Bueno. La retroalimentación hormonal del duodeno inhibe el vaciamiento gástrico, la emisión de las grasas y de la hormona colecistocinina. Las grasas del duodeno estimulan la producción de hormonas inhibidoras, uniéndose a los receptores de las células epiteliales. Estas son transportadas por la sangre hacia el estómago, donde se inhiben la actividad de la bomba pilórica y aumentan la fuerza de contracción del esfínter pilórico. Y bueno, eso se da por la presencia de determinados productos de degradación en el quimo, como son las grasas. La principal hormona que inhibe el vaciamiento gástrico es la hormona colecistocinina. Esta es liberada por el yeyuno e inhibe y bloquea la potenciación de la motilidad gástrica producida por la gastrina. La gastrina es una hormona también secretada por el estómago que aumenta la motilidad gástrica. La colecistocinina llega y la inhibe. También otra hormona que inhibe el vaciamiento gástrico es la hormona secretina, que es liberada en la mucosa duodenal en respuesta a la llegada del ácido gástrico del estómago. Y otra hormona es el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, también llamado péptido inhibidor gástrico, que reacciona principalmente a la grasa del quimo, y también reacciona a los hidratos de carbono, y estas dos sustancias son factores para que esta hormona se active e inhiba el vaciamiento gástrico. Bueno, ¿cómo lo hace? El HIP o péptido inhibidor gástrico estimula la secreción de insulina y esta inhibe la motilidad gástrica. Bueno, los dejo con mi compañera. Ella continuará el tema. Siguiendo con la exposición, hablaremos sobre la motilidad del intestino delgado. El movimiento del intestino delgado, como los de otras porciones del tubo digestivo, tienen dos tipos de movimientos, como son las contracciones de mezcla o también llamadas contracciones de segmentación y los movimientos o contracciones de propulsión, aunque hay que saber que ambas contracciones se dan de manera casi simultánea.
La siguiente, por favor. Que las contracciones de mezcla. Estos movimientos consisten en una serie de contracciones y relajaciones sucesivas y alternantes de la musculatura circular del tubo digestivo. Los movimientos de mezcla dependen de las ondas lentas. Esto pues genera contracciones concéntricas localizadas que al mismo tiempo que mezclan, el intestino se segmenta, por eso también son llamadas contracciones de segmentación. La frecuencia máxima de estas contracciones varían en el duodeno y en el yeyuno proximal. Estas contracciones no superan los 12 por minuto y en el ilion, en cambio, son de 8 a 9 contracciones por minuto. Como podemos observar en la primera imagen, es la forma que toma el intestino delgado al momento de la contracción de mezcla. Y en la segunda podemos ver cómo estas sustancias pues, son mezcladas en el intestino. La siguiente, por favor. Okay. Los movimientos de propulsión pues son ondas peristálticas que viajan de 0.5 a 2 centímetros por segundo. Estos tienen una mayor velocidad en la parte proximal que en la parte distal. Bueno, estas ondas en condiciones normales pues suelen ser débiles y suelen desaparecer después de solo 3 a 5 centímetros. Esto hace que la velocidad neta del quimo por el intestino delgado sea solo de 1 centímetro por minuto. Y pues a esta velocidad se necesita de 3 a 5 horas para que el quimo vaya desde lo que es el píloro hasta la válvula iliocecal. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, la actividad peristáltica del intestino delgado se encuentra controlada por señales nerviosas y hormonales. Las señales que estimulan el peristaltismo pues son la distensión del duodeno y también la distensión gástrica, que esta pues se va a dar por el reflejo gastroentérico. También van a estimular hormonas como la gastrina, colecistocinina, insulina, la motilina y la serotonina. Todas estas van a estimular lo que es la motilidad intestinal y por el contrario, la secretina y el glucagón inhiben la motilidad intestinal. También tenemos al reflejo gastroileal. Esto es porque a veces el quimo restante que queda cerca de la válvula iliocecal, pero cuando llega un alimento al estómago, este manda señales y pues estimula lo que es el peristaltismo del ilion, facilitando así el paso del quimo por la válvula iliocecal a lo que es el intestino grueso. Y el peristaltismo del intestino delgado por lo general es débil, como les había comentado, pero cuando hay una irritación intensa de la mucosa, este peristaltismo pues suele aumentar. Esto se llama acometida peristáltica. Y este fenómeno se va a deber en gran parte a reflejos del sistema nervioso autónomo y del tronco encefálico, y en parte a una potenciación intrínseca de los reflejos del plexo mientérico o de Auerbach, de la pared intestinal. Ejemplos de esto serían, pues, en casos de diarreas infecciosas. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la válvula iliocecal. Esta, se encuentra al final del ilion y sus válvulas sobresalen hacia la luz del ciego. Esta válvula puede resistir presiones de 50 a 60 centímetros de agua y su función pues, es evitar el reflujo del quimo desde el ciego hacia lo que es el ilion. Bueno, los últimos centímetros del ilion antes de la válvula iliocecal sufren un engrosamiento de la capa muscular circular. Esto va a ser llamado esfínter iliocecal. Y pues este esfínter está ligeramente contraído, es decir, hace resistencia a lo que es el vaciamiento para que los alimentos se encuentren más tiempo en el ilion y de esta manera puedan tener una mejor absorción. Y después de una comida, el reflejo gastroileal relaja lo que es el esfínter y va a favorecer de esta manera a lo que es el vaciamiento. Y bien, cuando aumenta la presión del ciego o se irrita, va a provocar que se inhiba el peristaltismo del ilion y al mismo tiempo va a contraer lo que es el esfínter para evitar el paso. Pero pues la presión o irritación química en lo que es el ilion va a hacer lo contrario, va a relajar el esfínter y estimular lo que es el peristaltismo. Bueno, con esto concluimos la exposición del equipo 1. Gracias.